Mi esposa no volvió a casa anoche, el mensaje que recibí a la mañana siguiente, me lo dijo todo. Mi nombre es Kyle. Hasta hace unos meses, pensaba que tenía mi vida bajo control. Tenía un trabajo que pagaba bien, como gerente de finanzas en un concesionario de autos. Tenía una casa en los suburbios, con un pequeño patio trasero. Y una hipoteca que realmente podía pagar. Y tenía una esposa llamada Jacqueline, con quien llevaba casado 5 años. Jacqueline y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y nos casamos 2 años después. Como matrimonio, nuestra vida diaria era sencilla, y a mí me gustaba que fuera así. Jacqueline trabajaba como gerente de cuentas en una firma de marketing. A unos 20 minutos de nuestra casa. Ella manejaba las relaciones con los clientes, y los cronogramas de las campañas. Lo cual significaba, que su horario era predecible. Ella salía de casa cada mañana alrededor de las 7:30. Se detenía a tomar café en el mismo autoservicio cerca de su oficina. Y regresaba a casa cerca de las 6:00 de la tarde. Yo solía llegar un poco antes que ella, así que comenzaba a preparar la cena, o al menos pensaba en qué íbamos a comer. Los fines de semana, manteníamos las cosas con calma. Los sábados por la mañana eran para dormir hasta tarde, y preparar el desayuno juntos. Luego, hacíamos recados, y nos ocupábamos de las cosas de la casa. Los domingos eran para las compras del supermercado. Nunca me preocupé por dónde estaba Jacqueline, o qué estaba haciendo cuando yo no estaba cerca. Ese pensamiento, ni siquiera cruzaba mi mente. Si ella decía que trabajaría hasta tarde, yo le creía. Si decía que iba a salir con una amiga, yo le decía que se divirtiera. No revisaba su teléfono, ni le hacía preguntas diseñadas para atraparla en una mentira. Ese no era el tipo de esposo que yo quería ser, y no pensaba que necesitara serlo. Confiaba en ella, porque nunca me había dado una razón para no hacerlo. Teníamos nuestros problemas, claro, como todas las parejas. A veces nos frustrábamos el uno con el otro. Discutimos sobre dinero 1 o 2 veces, sobre cuánto ahorrar frente a cuánto gastar. Pero nada de eso, se sentía grave. Era un viernes por la noche, a finales de septiembre. El sol se ponía más temprano ahora, y para cuando llegué a casa del trabajo, alrededor de las 6:30. El cielo ya estaba oscuro. Me quité la ropa de trabajo, me puse una camiseta y pantalones cómodos. Y comencé a pensar en qué preparar para la cena. Era esa clase de noche, en la que solo quieres relajarte y no hacer nada. Quizás pedir comida a domicilio y ver una película. Jacqueline llegó a casa alrededor de las 7, lo cual era normal en ella. Escuché su auto entrar en la entrada, y un minuto después, ella entró por la puerta principal. Dejó su bolso en la encimera de la cocina, de la misma forma que siempre lo hacía. Se quitó los tacones, y dejó escapar un largo suspiro. Como si estuviera exhalando toda la jornada laboral. Le pregunté cómo le había ido en la oficina, y ella dijo que bien, que solo estaba ocupada. Nada inusual. Abrió el refrigerador, tomó una botella de agua, y se apoyó contra la encimera mientras la bebía. Fue entonces, cuando me contó sus planes para la noche. Dijo que iba a visitar a su amiga Ann. Según Jacqueline, Ann estaba pasando por un momento difícil últimamente. Y necesitaba algo de compañía. Yo sabía quién era Ann. Ella y Jacqueline habían sido amigas desde antes de nuestro matrimonio. Ann era abogada en una firma de tamaño mediano, que manejaba contratos corporativos y disputas comerciales. Ella siempre parecía tener todo bajo control. La había visto tal vez 5 o 6 veces a lo largo de los años. Y siempre había sido educada y fácil de tratar. Lo que también sabía sobre Ann era que su matrimonio se había estado desmoronando durante mucho tiempo. Estaba married con un tipo llamado Greg, que trabajaba en bienes raíces comerciales. Por lo que Jacqueline me había contado, la relación había sido inestable casi desde el principio. Discutían constantemente, se separaron 2 veces, y fueron a terapia de pareja más de una vez.
unas semanas antes de aquel viernes. Jacqueline mencionó que Anne finalmente había firmado los papeles del divorcio. Después de años de idas y venidas, oficialmente se había terminado. Anne estaba soltera de nuevo, y según Jacqueline, no lo estaba llevando bien. Se sentía sola, dudaba de su decisión. Y luchaba por adaptarse a vivir sola en el apartamento que había compartido con su esposo. Por eso, cuando Jacqueline me dijo que iba a pasar la noche con Anne, no lo pensé dos veces. Tenía todo el sentido del mundo. Anne estaba pasando por una de las experiencias más desafiantes que una persona puede tener. Y Jacqueline estaba siendo una buena amiga al acompañarla. Le dije a Jacqueline que saludara a Anne de mi parte, y que esperaba que estuviera bien. Jacqueline sonrió, y dijo que le pasaría el mensaje. Después de terminar su agua, Jacqueline subió a cambiarse. Supuse que solo se pondría algo cómodo, ya que se dirigía al apartamento de una amiga para beber vino y hablar. Pero cuando bajó las escaleras, unos 30 minutos después, noté que se había esforzado más de lo que yo esperaba. Llevaba un vestido negro que no le había visto usar en mucho tiempo. Le quedaba muy bien, y resaltaba su figura. Su cabello estaba suelto, peinado con rizos ligeros. Sus labios tenían un tono de rojo más oscuro de lo habitual. Le dije que se veía hermosa, porque así era. Ella me sonrió genuinamente, y se acercó para darme un rápido beso en la mejilla. Tomó su bolso de la encimera, revisó su teléfono brevemente, y lo guardó. Luego, caminó hacia la puerta principal. Antes de irse, se dio la vuelta y me miró. Su mano ya estaba en la perilla de la puerta cuando dijo, «No me esperes despierto». «¿Está bien? Si bebemos demasiado vino. Probablemente me quede a dormir en casa de Anne. No quiero conducir de regreso si he estado bebiendo». Le dije que era una decisión inteligente, y que tuviera cuidado. Me dijo que me amaba, y yo le dije que también la amaba. Luego abrió la puerta, salió, y la cerró tras de ella. Escuché sus tacones golpeando en la entrada, luego el sonido del motor de su auto, y después se había ido. Me quedé en la cocina por un momento después de que se fue, sin pensar en nada en particular. Pedí algo de comida, vi un partido de baloncesto en la televisión. Y me fui a la cama alrededor de las 11:00. Antes de quedarme dormido, le envié un mensaje de texto. Le dije que esperaba que estuviera pasando una buena noche, que la amaba. Y que la vería por la mañana. Esperaba que ella respondiera antes de dormir. Normalmente lo hacía, pero esa noche, no hubo respuesta. No le di mucha importancia en ese momento. Imaginé que estaba absorta en la conversación con Anne, o que ya se había quedado dormida. Puse mi teléfono en la mesa de noche, cerré los ojos, y me dormí. No tenía idea de que la vida que creía estar viviendo, estaba a punto de colapsar. No tenía idea de que la mujer que acababa de besarme para despedirse, no iba a donde dijo que iba. No tenía idea de que la mañana siguiente, cambiaría todo lo que yo creía sobre mi matrimonio. Mi esposa, y los 5 años que habíamos pasado juntos. Esa noche de viernes, me dormí pensando que todo estaba bien. Estaba equivocado. Me desperté a la mañana siguiente alrededor de las 6:30, busqué mi teléfono en la mesa de noche. Y revisé la pantalla. El mensaje que le había enviado la noche anterior, aparecía como entregado, pero no leído. No había respuesta de ella, ni llamadas perdidas, absolutamente nada. Al principio, no me preocupé. Dejé mi teléfono y salí de la cama. Fui al baño, me eché un poco de agua en la cara, y bajé a preparar café. La mañana se sentía normal. El sol entraba por la ventana de la cocina, y el vecindario aún estaba tranquilo. Como siempre lo estaba los sábados por la mañana. Me serví una taza de café, y me senté a la mesa de la cocina. Revisé mi teléfono por un rato, mirando las noticias y cosas aleatorias en las redes sociales. Imaginé que mi esposa me enviaría un mensaje cuando despertara, para avisarme que venía de camino.
y que nos prepararíamos juntos para el almuerzo en casa de mis padres más tarde ese día. Ese era el plan. Mis padres nos esperaban a las 10:00. Y nunca habíamos faltado a uno de esos almuerzos en los 5 años que llevábamos casados. Era una tradición. Jacqueline sabía lo mucho que significaba para mi madre. Y ella siempre se aseguraba de que llegáramos a tiempo. A las 7:30, todavía no había noticias de ella. Ni mensaje, ni llamada, nada. Tomé mi teléfono y escribí otro mensaje. Lo mantuve ligero, tratando de no sonar como si la estuviera controlando. Escribí: buenos días, hermosa. Avísame cuando salgas de casa de tu amiga. Y empezaré a preparar el café. Le di a enviar, y me quedé mirando la pantalla. El mensaje se entregó casi al instante, pero no fue leído. Lo miré fijamente por unos segundos, esperando que el estado cambiara. Esperando que aparecieran esos 3 puntitos, indicando que estaba escribiendo una respuesta. No pasó nada. Dejé el teléfono sobre la mesa, y traté de mantener la calma. Sentía que no había razón para entrar en pánico. Bebí mi café lentamente, e intenté concentrarme en otra cosa. Pero mis ojos seguían volviendo al teléfono. A las 8:15, la calma comenzó a romperse. Había enviado 2 mensajes, y ninguno había sido leído. Eso no era propio de Jacqueline. Ella era el tipo de persona que revisaba su teléfono constantemente. Se despertaba con él en la mano casi todas las mañanas. Revisando correos y notificaciones antes de levantarse. Que pasara tanto tiempo sin mirar su teléfono era inusual, y mientras más se extendía el silencio, más divagaba mi mente hacia lugares a los que no quería ir. A las 8:45, la llamé. El teléfono sonó una vez, solo una vez, y luego pasó directamente al buzón de voz. Su voz salió por el altavoz, alegre y familiar, diciéndome que no podía atender en ese momento y que dejara un mensaje. No dejé ninguno. Colgué e intenté de nuevo. El mismo resultado, un tono, y luego el buzón de voz. Fue entonces cuando el miedo comenzó a apoderarse de mí. Jacqueline siempre tenía su teléfono encendido. Siempre. Incluso cuando dormía, lo dejaba en la mesa de noche con el timbre alto. Por si había una emergencia. Nunca dejaba que se apagara, porque le aterraba perderse algo importante. Que su teléfono pasara directo al buzón de voz de esa manera. Tenía que estar completamente descargado, o apagado a propósito. Ninguna de esas opciones tenía sentido para mí. Si se hubiera quedado sin batería, habría pedido prestado el teléfono de Anne para avisarme. Si lo hubiera apagado, significaría que no quería ser contactada. Y no podía pensar en ninguna razón para eso. Mis pensamientos corrían en direcciones que no podía controlar. La idea de que Jacqueline pudiera estar con alguien más, ni siquiera entró en mi mente. Lo que estaba pensando era mucho peor. Pensaba en accidentes automovilísticos. Pensaba en ella saliendo del apartamento de Anne tarde por la noche. Y decidiendo conducir a casa de todos modos, a pesar de haber bebido. Imaginaba su auto envuelto alrededor de un poste de luz, en algún lugar al lado de la carretera. La imaginaba inconsciente en una cama de hospital, sin identificación. Con los doctores tratando de averiguar quién era ella y cómo contactar a su familia. Agarré mi computadora portátil de la sala, y la abrí sobre la mesa de la cocina. Busqué noticias locales. Escribiendo frases como accidente de auto anoche e incidente de tráfico cerca del centro. Revisé los resultados. Buscando cualquier cosa que pudiera explicar por qué mi esposa no había vuelto a casa y no contestaba el teléfono. No encontré nada. Sin accidentes, sin incidentes, sin informes de nada inusual. Las noticias estaban llenas de historias sobre política, clima y deportes. Pero no había nada sobre una mujer en un vestido negro que no había llegado a casa. Dejé la computadora a un lado y volví a tomar mi teléfono. Miré la pantalla, esperando ver una notificación que hiciera desaparecer toda esta angustia.
Pero la pantalla estaba en blanco. Sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, solo los 2 textos que yo había enviado. Ambos entregados, ninguno leído. No sabía qué hacer a continuación. No sabía si llamar a la policía, conducir hasta el apartamento de Anne. O simplemente esperar y confiar en que Jacqueline entraría por la puerta en cualquier momento con una explicación sencilla. Me sentía completamente perdido sobre lo que estaba pasando en mi vida. A las 9:15, ya no podía soportar más el silencio. La preocupación se había vuelto demasiado ruidosa dentro de mi cabeza, y necesitaba hacer algo. Necesitaba respuestas. Decidí contactar a Anne directamente. Si Jacqueline todavía estaba dormida, o si su teléfono se había apagado. Anne podría despertarla o al menos decirme que todo estaba bien. Eso era todo lo que necesitaba. Solo una simple confirmación de que mi esposa estaba a salvo. Y de que yo estaba exagerando sin motivo. El problema era que no tenía el número de Anne guardado en mi teléfono. Nunca lo había necesitado antes. Nunca se había presentado una situación en la que tuviera que hablar con ella. Pero recordé algo de unos meses atrás. El teléfono de Jacqueline se estaba cargando en la habitación una noche. Y ella necesitaba llamar a Anne por algo. Me pidió prestado el teléfono para hacer la llamada. Fue una conversación rápida, de unos 5 minutos, y no volví a pensar en ello. Pero ahora, ese recuerdo se sentía como un salvavidas. Abrí mi registro de llamadas, y comencé a retroceder en el tiempo. Pasé por semanas de llamadas, números que reconocía y otros que no. Buscando cualquier cosa que coincidiera con el marco de tiempo que recordaba. Me tomó unos minutos, pero finalmente, encontré un número desconocido de aquella época. No estaba seguro de que fuera de Anne, pero era mi mejor opción. No tenía otras alternativas. No podía quedarme allí sentado esperando, mientras mi imaginación se volvía cada vez más oscura. Escribí un mensaje. Quería que fuera corto y casual. Porque no quería parecer el tipo de esposo que entra en pánico por nada. No quería que Anne pensara que yo era controlador o sospechoso. Solo quería saber si Jacqueline estaba bien. Escribí: hola, siento molestarte tan temprano. No puedo comunicarme con mi esposa. Y me estoy preocupando mucho. ¿Ya despertó? Dile que me llame para saber que está bien. Leí el mensaje 2 veces antes de enviarlo, asegurándome de que sonara tranquilo y razonable. Luego, le di a enviar. Durante unos segundos, no pasó nada. El mensaje apareció como entregado, y esperé. Entonces, casi de inmediato, aparecieron 3 puntitos en la parte inferior de la conversación. Anne estaba escribiendo. Había visto mi mensaje y estaba respondiendo enseguida. Esperaba que dijera algo simple, como, está en la ducha. Le diré que te llame. O nos quedamos dormidas, perdón por el susto, o, está bien, solo tiene resaca. Esperaba una explicación rápida que me hiciera sentir tonto por preocuparme tanto. Esperaba reírme de esto más tarde. Tal vez burlarme de Jacqueline por darme un infarto porque olvidó cargar su teléfono. Pero eso no fue lo que recibí. El mensaje que llegó fue corto, y a mi cerebro le tomó unos segundos procesar lo que estaba leyendo. Anne escribió: hola, estoy confundida. Tu esposa no está aquí. De hecho, estoy en Chicago por una conferencia de trabajo este fin de semana. No he visto a tu esposa en semanas. ¿Está todo bien? Llámame. Leí el mensaje una vez, luego lo volví a leer. Luego lo leí una tercera vez, más despacio. Como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Pero no cambiaron. Permanecieron exactamente igual. Mi esposa me había dicho que iba al apartamento de Anne. Mi esposa había dicho que pasaría la noche con Anne, porque Anne estaba sufriendo tras su divorcio. Mi esposa me había besado en la mejilla, me había dicho que me amaba. Y había salido por la puerta con un vestido negro. Y me había mentido en la cara sobre a dónde iba.
Ann ni siquiera estaba en la ciudad. Todo lo que mi esposa me había dicho la noche anterior era una completa fabricación. Fue una mentira cuidadosamente construida. Diseñada para pasar toda una noche lejos de mí sin levantar sospechas. El miedo que había sentido toda la mañana no se fue. Cambió. Se transformó en algo completamente distinto. Durante las últimas 2 horas, me había estado muriendo de angustia. Y ahora me daba cuenta de que nada de eso era real. No le había pasado nada malo a Jacqueline. Ella estaba bien. Estaba perfectamente bien. Simplemente no estaba donde dijo que estaría. Estaba en otro lugar, con alguien de quien no podía hablarme. Haciendo algo que no quería que yo supiera. No sabía qué hacer ni qué pensar. Si podía mentir con tanta facilidad sobre a dónde iba, ¿sobre qué más me habría mentido? ¿Cuántas otras noches habían existido? ¿Cuántas otras excusas me había creído sin cuestionar? No respondí al mensaje de Ann de inmediato. No podía. Estaba tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. El sol de la mañana entraba con fuerza por la ventana de la cocina. Y el café que había preparado antes se estaba enfriando en la encimera. Todo a mi alrededor se veía igual que hace una hora, pero nada se sentía igual. Algo se había roto dentro de mí. Algo que no estaba seguro de poder volver a unir, y Jacqueline aún no regresaba a casa. A las 10:30, escuché una llave deslizarse en la cerradura de la puerta principal. El sonido cortó el silencio de la casa como una cuchilla. Había estado sentado a la mesa de la cocina desde que recibí el mensaje de su amiga. Esperando que volviera para ver qué diría. La puerta se abrió y Jacqueline entró. Llevaba un vaso de Starbucks en una mano, con el logo blanco y verde hacia afuera. Como si fuera un accesorio en una actuación. Tenía el cabello ligeramente despeinado. No con el estilo que llevaba cuando se fue la noche anterior. Dejó su bolso junto a la puerta, y soltó un suspiro fuerte y exagerado. Se presionó la frente con una mano. Y gesticuló como si estuviera sufriendo un dolor de cabeza terrible. Luego habló sin mirarme. Mi cabeza, dijo, con la voz cargada de agotamiento. Ann me tuvo despierta medianoche hablando de Greg. Y de todo el drama del divorcio. Nos tomamos 2 botellas de vino. Tal vez 3. Apenas dormí. Necesito una ducha y como un galón de agua. Comenzó a caminar hacia el pasillo que llevaba a las escaleras, moviéndose con naturalidad. Como si fuera un sábado cualquiera. La vi moverse por la sala. No dije nada al principio. Mis ojos seguían cada uno de sus pasos. Ella no me miró. No me preguntó cómo había sido mi noche, ni se disculpó por no responder a mis mensajes. No reconoció la angustia que yo debía haber sentido. Ni el silencio que se había extendido entre nosotros toda la mañana. Simplemente siguió caminando, ensayando ya su siguiente frase en su cabeza. Pensando en la ducha que se iba a dar para lavar cualquier evidencia que aún estuviera pegada a su piel. Estaba casi fuera de la habitación cuando finalmente hablé. No levanté la voz para gritar, acusar o exigir respuestas. Solo lo dije con naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Eso es curioso. Tu amiga Ann me envió un mensaje. Jacqueline dejó de caminar. Como si alguien hubiera presionado un botón y la hubiera apagado a mitad del paso. No dijo nada. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina y el leve tic-tac del reloj en la pared. Dejé que el silencio colgara allí por un momento. Quería que ella lo sintiera. Quería que entendiera que yo ya lo sabía. Luego continué. Está en Chicago. Dijo que ha estado allí desde el jueves. Dijo que no te ha visto en 3 semanas. Jacqueline se dio la vuelta lentamente. Su rostro había cambiado por completo. El cansancio se había ido. El dolor de cabeza teatral se había esfumado. Lo que lo reemplazó fue algo crudo y vulnerable. Sus ojos estaban muy abiertos, sus labios entreabiertos.
Y su piel estaba mucho más pálida que hace un momento. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que la historia que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando más rápido de lo que podía sostenerla. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pude ver los engranajes girando detrás de sus ojos, buscando una excusa. Tratando de encontrar alguna combinación de palabras que pudiera deshacer lo que yo acababa de decir. Pero no salió nada. Se quedó allí, congelada en el umbral, con su vaso de Starbucks todavía en la mano. Y todo su cuerpo rígido como si hubiera olvidado cómo moverse. La miré y no aparté la vista. Quería ver exactamente cómo reaccionaría al darse cuenta de que no había escape. Quería ver cómo se veía cuando se quitaba la máscara. Lo intentó de nuevo. Sus labios se movieron y escapó un leve sonido, algo parecido al comienzo de una palabra. Pero colapsó antes de convertirse en algo significativo. Tragó saliva con dificultad. Su mano libre se movió a su costado, luego a su cadera, como si no supiera qué hacer con ella. Se estaba desmoronando frente a mí, y no había nada que pudiera decir que la volviera a armar. No esperé a que encontrara su voz. No quería escuchar cualquier excusa que fuera a fabricar. Ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Y no me interesaba añadir otra a la lista. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté de la mesa. Mis llaves estaban en la encimera cerca de la puerta, y mi chaqueta colgaba del gancho al lado. Tomé ambas cosas sin decir una palabra. Caminé hacia la puerta principal, pasando a pocos pies de donde Jacqueline estaba parada. Ella no se movió. No estiró la mano para detenerme. No dijo mi nombre, ni me suplicó que la escuchara. Solo se quedó allí congelada, viéndome salir. No la miré mientras pasaba. No podía. Si miraba su rostro una vez más, tal vez habría dicho algo de lo que me arrepentiría. Tal vez habría gritado, llorado, o roto algo. Así que mantuve la vista al frente y la boca cerrada, y salí por la puerta. Me subí a mi auto y conduje hasta la casa de mis padres. El almuerzo todavía iba a ocurrir ese día. Nos esperaban a ambos, y me presenté solo. Cuando mi madre preguntó dónde estaba Jacqueline, le dije que no se sentía bien. Un dolor de cabeza, demasiado vino la noche anterior. Mi madre asintió y dijo que esperaba que Jacqueline se sintiera mejor pronto. Sonreí y dije que estaba seguro de que así sería. Luego me senté a la mesa con mis padres y fingí que todo estaba bien. Comí huevos, pero no les sentí el sabor. Me reí de chistes que no escuché. Hablé de cosas triviales sobre el clima, el juego de golf de mi padre. Y los planes de mi madre para el jardín. Hice todo esto mientras mi mundo entero se incendiaba dentro de mi pecho. Y nadie en esa mesa tenía la menor idea. Cuando terminó el almuerzo, abracé a mis padres para despedirme y conduje a casa. No sabía qué encontraría al llegar. No sabía si Jacqueline me estaría esperando con una explicación o si se habría ido por completo. No sabía qué le iba a decir, ni qué me iba a decir ella. Todo lo que sabía era que la vida que creía tener, se había terminado. El matrimonio en el que creía, no existía. Y la mujer en la que había confiado más que en nadie en el mundo. Me había mirado a los ojos y me había mentido sin inmutarse. Esa era la única verdad que me quedaba. Cuando regresé a casa más tarde ese día, Jacqueline todavía estaba allí. Una parte de mí esperaba que se hubiera ido. Pero eso no fue lo que pasó. Cuando abrí la puerta principal, ella estaba sentada en el sofá de la sala. Todavía con el mismo vestido de la noche anterior. No se había duchado. No se había cambiado. Se había quedado allí sentada esperándome. Preparando cualquier discurso que pensara que podría salvarla. Se puso de pie en cuanto entré. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Aunque no podía saber si las lágrimas eran reales o solo otra actuación. Dio un paso hacia mí y comenzó a hablar antes de que yo tuviera oportunidad de cerrar la puerta. Kyle, por favor, dijo, con la voz temblorosa y desesperada.
Solo déjame explicarte. No es lo que piensas. Sé que parece eso. Pero tienes que creerme. Hay una explicación para todo esto. No respondí. Pasé a su lado y dejé mis llaves en la encimera. Me quité la chaqueta y la colgué en el gancho junto a la puerta. Me movía lenta y deliberadamente, no porque estuviera tranquilo, sino porque no confiaba en mí mismo para hablar todavía. Podía sentir la ira hirviendo bajo la superficie, y sabía que si abría la boca demasiado pronto, diría algo que no podría retirar. Así que me mantuve callado y esperé a que ella siguiera hablando. Ella me siguió a la cocina, con sus palabras atropellándose una tras otra. Como si tuviera miedo al silencio. Me dijo que no había mentido. No realmente. Dijo que había ido a ver a una vieja amiga del trabajo, alguien llamada Rachel, a quien yo nunca había conocido. Dijo que habían ido a cenar juntas y perdieron la noción del tiempo. Y para cuando se dio cuenta de lo tarde que era, ya había bebido demasiado para conducir a casa. Así que se quedó a dormir en el apartamento de Rachel. Dijo que su teléfono se había quedado sin batería y que no tenía cargador. Y que por eso no pudo responderme. Dijo que sentía haberme preocupado, pero que nada inapropiado había pasado. Juró por todo que estaba diciendo la verdad. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, hice una pregunta sencilla. ¿Por qué me dijiste que ibas a ver a Ann? Su expresión vaciló. Solo por un momento, una fracción de segundo, algo cambió detrás de sus ojos. Luego se recuperó y continuó. Quise decir Rachel, dijo rápidamente. Debí decir Ann por error. Estaba cansada cuando me fui y simplemente confundí los nombres. Fue un desliz. Eso es todo. Sacudí la cabeza lentamente. No le creía, y ella sabía que no le creía. Había mencionado específicamente el divorcio de Ann. Había mencionado que Ann necesitaba compañía porque su matrimonio acababa de terminar. Eso no fue un desliz de la lengua. Fue una historia detallada diseñada para explicar por qué estaría fuera hasta tarde y posiblemente no volvería a casa. Uno no incluye accidentalmente tantos detalles específicos sobre la persona equivocada. Le señalé esto y Jacqueline vaciló. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró hacia el suelo, luego volvió a mirarme, luego bajó la vista de nuevo. Estaba ganando tiempo, buscando otra explicación. Tratando de construir otra capa de la mentira para que todo encajara. Pero las piezas no encajaban. Nunca lo harían. Cada vez que hacía una pregunta, sus respuestas cambiaban. Cada vez que insistía en un detalle específico, tropezaba con sus propias palabras. Se contradijo al menos 3 veces en el lapso de 10 minutos. Primero, su teléfono estaba muerto. Luego, estaba en silencio. Luego, se había quedado sin batería después de llegar al apartamento de Rachel. Primero, había estado bebiendo vino. Luego, fueron cócteles. Luego, dijo que en realidad no había bebido tanto, solo lo suficiente para no querer conducir. La historia seguía moviéndose como arena. Reacomodándose para cubrir cualquier agujero que yo acabara de abrir. Nunca admitió nada directamente. Ni una sola vez durante toda esa conversación dijo las palabras que yo estaba esperando escuchar. Nunca me dijo dónde había estado realmente, ni con quién. Simplemente siguió insistiendo en que yo estaba malinterpretando la situación. Seguía diciendo que yo estaba sacando conclusiones apresuradas. Seguía pidiéndome que confiara en ella, como si la confianza pudiera exigirse en lugar de ganarse. Como si 5 años de matrimonio le dieran derecho al beneficio de la duda. Incluso cuando cada evidencia apuntaba en la dirección opuesta. No le grité. Simplemente la observaba luchar por sostener una historia que se desmoronaba en tiempo real. Y cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de algo importante. Nunca iba a obtener la verdad de ella. No le interesaba ser honesta conmigo. No estaba tratando de reparar el daño que había causado.
Estaba tratando de salvarse a sí misma. Estaba tratando de encontrar la combinación correcta de palabras para que yo dejara de hacer preguntas. Para que aceptara su versión de los hechos. Para que se le permitiera escapar de las consecuencias de lo que había hecho. Finalmente, dejó de intentar explicar y comenzó a llorar, tratando de negociar. Me pidió que la perdonara. Me dijo que, fuera lo que fuera que yo pensaba que había pasado, podríamos superarlo juntos. Intentó tomar mi mano y yo la aparté. Comenzó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, y me dijo que me amaba. Dijo que no quería perderme. Dijo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Me quedé allí y escuché todo. Vi las lágrimas correr por sus mejillas. Escuché la desesperación en su voz y no sentí nada, ni ira, ni tristeza, ni siquiera lástima. No sabía qué decirle. No sabía cómo responder a alguien que me había mirado a los ojos y mentido sin dudar. Y que ahora me pedía perdón sin admitir jamás lo que había hecho. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que no podía tener esta conversación en ese momento. Luego salí de la cocina, subí a la habitación, y cerré la puerta tras de mí. No sabía qué iba a hacer. No sabía si alguna vez podría volver a confiar en ella. Todo lo que sabía era que la mujer con la que me había casado, la mujer que creía conocer mejor que a nadie, se había convertido en una extraña para mí. Y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de verla de otra manera. Durante las siguientes semanas, intenté que las cosas funcionaran. Porque la vergüenza de estar divorciado era demasiado para soportar. Iba a trabajar todos los días y regresaba a casa cada tarde. Me sentaba frente a Jacqueline en la mesa del comedor y comíamos platos que ninguno de los dos saboreaba. Dormíamos en la misma cama, aunque nos manteníamos en lados opuestos. Con un abismo de espacio entre nosotros que se sentía más ancho que el propio colchón. Hice todo lo que se supone que debe hacer un esposo, porque pensé que le debía eso al matrimonio. 5 años es mucho tiempo para pasar con alguien. No quería tirar todo eso a la basura sin darle una oportunidad real. Quería estar seguro de haber hecho todo lo posible antes de alejarme. Jacqueline también lo intentó, a su manera. Estaba más amable que de costumbre. Cocinaba cenas que sabía que me gustaban. Me preguntaba sobre mi día y realmente escuchaba las respuestas. Dejó de salir por las noches y se aseguraba de estar en casa siempre que yo estaba. Mencionó la idea de ir a terapia de pareja más de una vez, sugiriendo que tal vez un profesional podría ayudarnos a superar lo que había pasado. Incluso encontró a un terapeuta especializado en reconstruir la confianza después de una infidelidad. Aunque ella seguía negándose a llamarlo así. Seguía insistiendo en que nada físico había pasado esa noche. Que solo fue un malentendido sacado de proporción. Y que yo la estaba castigando por un crimen que no había cometido. Seguí la corriente por un tiempo. Acepté intentar la terapia. Nos sentamos con un terapeuta que nos hizo preguntas sobre nuestra relación y escuchó nuestras respuestas sin juzgar. Jacqueline habló de cuánto me amaba y de lo comprometida que estaba para arreglar las cosas. Yo hablé de cómo no sabía si alguna vez podría volver a confiar en ella. El terapeuta nos dio ejercicios para probar en casa, técnicas de comunicación. Actividades para fomentar la confianza, formas de reconectarnos emocional y físicamente. Intentamos algunos. La mayoría se sentían vacíos. Ninguno funcionó. El problema no era que yo no estuviera dispuesto a perdonar. El problema era que no sabía que estaba perdonando. Jacqueline nunca me había dicho la verdad sobre esa noche. Me había dado una docena de historias diferentes, cada una contradiciendo a la anterior. Pero nunca se había sentado conmigo para decirme, esto es lo que realmente pasó. Nunca admitió haber estado con alguien más. Nunca explicó dónde había estado realmente, con quién. ¿O por qué sintió la necesidad de construir una mentira tan elaborada? Sin esa honestidad, el perdón era imposible. No podía superar algo cuando ni siquiera sabía qué era ese algo. Mientras más tiempo pasaba,
más me daba cuenta de que el daño era más profundo de lo que inicialmente había entendido. No se trataba solo de una noche. Se trataba de todo lo que vino antes y de todo lo que vendría después. La mentira que me contó aquel viernes por la noche fue tan fluida, tan natural, tan completamente convincente, que me hizo cuestionar cada otra palabra que ella había pronunciado. Comencé a revivir conversaciones de hace años en mi cabeza, buscando grietas e inconsistencias. ¿Realmente se había quedado trabajando hasta tarde todas aquellas noches, o eso también era mentira? ¿Sus viajes de negocios fueron reales, o eran historias de cobertura para algo más? Cuando me decía que me amaba, ¿lo decía en serio o solo decía lo que sabía que yo quería escuchar? Ese tipo de sospecha es agotador. Te carcome por dentro, lentamente al principio, y luego más y más rápido hasta que no queda nada. Me sorprendía revisando su teléfono cuando lo dejaba en la encimera. Me sorprendía conduciendo frente a su oficina durante mi hora de almuerzo solo para ver si su auto estaba en el estacionamiento. Me sorprendía analizando cada mensaje que enviaba y cada excusa que daba, buscando huecos, esperando a que la siguiente mentira se revelara. Ese no era el tipo de esposo que quería ser. Ese no era el tipo de matrimonio que quería tener, pero no sabía cómo parar. La confianza que una vez fue el cimiento de nuestra relación se había ido. Y ninguna cantidad de terapia o ejercicios de comunicación la traería de vuelta. Unas 6 semanas después de aquel sábado por la mañana, tomé mi decisión. Estaba sentado solo en la sala, tarde por la noche, incapaz de dormir, pensando en el futuro. Traté de imaginar cómo sería nuestra vida en 5 años, en 10 años, en 20 años. Traté de visualizarnos envejeciendo juntos, criando hijos, construyendo una vida de la que ambos pudiéramos estar orgullosos. Pero cada vez que intentaba ver ese futuro, la imagen se desmoronaba. Todo lo que podía ver era duda. Todo lo que podía sentir era sospecha. Y me di cuenta de que no podía pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome si la persona que dormía a mi lado me estaba diciendo la verdad. A la mañana siguiente, le dije a Jacqueline que quería el divorcio. Ella no lo tomó bien. Lloró. Suplicó. Prometió que las cosas serían diferentes. Que haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza, que solo necesitábamos más tiempo. Dijo que todos los matrimonios pasan por periodos difíciles. Que rendirse ahora sería un error del que ambos nos arrepentiríamos. Me acusó de no estar dispuesto a luchar por nosotros. De tomar el camino fácil en lugar de hacer el arduo trabajo de reconstruir lo que teníamos. Dijo que estaba tomando una decisión basada en la emoción y no en la lógica. Y que cambiaría de opinión una vez que me calmara. Escuché todo. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Y cuando terminó, le dije que mi decisión era final. Ya no estaba enojado. Ni siquiera estaba triste. Simplemente había terminado. El hombre que se había enamorado de ella hace 7 años. Que se había casado con ella en un viñedo rodeado de amigos y familiares. Que había creído que estarían juntos para siempre. Ese hombre ya no existía. Había muerto un sábado por la mañana en septiembre, sentado a la mesa de una cocina, leyendo un mensaje de texto de una mujer llamada Ann. Lo que quedaba era alguien que solo quería seguir adelante con su vida. Incluso si eso significaba seguir adelante solo. El divorcio tardó varios meses en concretarse. Hubo abogados que contratar, documentos que presentar y activos que dividir. Tuvimos que decidir qué hacer con la casa, que finalmente vendimos para repartir las ganancias. Tuvimos que revisar nuestras pertenencias y decidir quién se quedaba con qué. Tuvimos que hablar de cuentas bancarias, fondos de jubilación y todos los detalles prácticos en los que nadie piensa cuando está diciendo sus votos. Fue tedioso, agotador y, a veces, doloroso, pero lo logramos. Firmamos los papeles en una sala de conferencias en el centro, con nuestros abogados sentados en lados opuestos de la mesa. Y así, de repente, 5 años de matrimonio llegaron a su fin con unas pocas firmas y un apretón de manos.
Me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad. Era más pequeño que la casa, de solo una habitación y una sala modesta. Lo amueblé poco a poco, comprando las cosas según las necesitaba. Construyendo una nueva vida pieza por pieza. No salí con nadie durante mucho tiempo. No estaba listo. Necesitaba descubrir quién era yo fuera de ese matrimonio antes de poder pensar en estar con alguien más. Pasé mucho tiempo solo, lo cual fue difícil al principio, pero eventualmente se volvió pacífico. Me concentré en mi trabajo. Poco a poco, gradualmente, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. No sé dónde está Jacqueline ahora. Escuché por amigos comunes que se mudó a otra ciudad poco después de que se finalizara el divorcio. Pero no conozco los detalles y no me interesa averiguarlos. No la odio. No le deseo ningún mal. Simplemente no tengo interés en ser parte de su vida nunca más. Y no deseo que ella sea parte de la mía. Algunas personas pueden seguir siendo amigas de sus ex. Yo no soy una de esas personas. Cuando algo termina de la manera en que terminó nuestro matrimonio, lo más sano es alejarse por completo y nunca mirar atrás. Lo que sí sé, es que tomé la decisión correcta. Algunas cosas pueden perdonarse. Algunos errores pueden superarse si ambas personas están dispuestas a ser honestas y trabajar en ello. Pero lo que hizo Jacqueline no fue un error. Fue una elección. Ella eligió mentirme a la cara. Decidió construir una coartada usando el nombre de su mejor amiga. Eligió salir por la puerta luciendo como si fuera a encontrarse con alguien especial. Sabiendo precisamente lo que estaba a punto de hacer y lo que me estaba ocultando. Ese nivel de engaño no ocurre por accidente. Requiere planificación. Requiere intención. Requiere mirar a la persona en la que más confías en el mundo. Y decidir que tu secreto es más importante que su paz mental. Cuando te das cuenta de que la persona con la que te casaste es capaz de ese tipo de traición. El matrimonio ya ha terminado. El divorcio es solo papeleo. La separación es solo logística. El verdadero final ocurrió mucho antes de todo eso. En un momento de silencio que ni siquiera presenciaste. Cuando la persona que amabas decidió que no valías la verdad. Mi nombre es Kyle. Y esta es la historia de cómo un solo mensaje de texto me dijo todo lo que necesitaba saber.